Si nosotros le hubiéramos preguntado a un judío de tiempos de Cristo, ¿cuáles son las Sagradas Escrituras? Seguramente nos hubiera respondido la ley y los profetas. O tal vez nos hubiera dado una respuesta un poquito más amplia. La ley, los profetas y los salmos. Todavía los judíos creyentes, algunos han perdido completamente la fe, pero hay judíos creyentes, por supuesto. También los judíos creyentes actuales responderían lo mismo. La ley, los profetas y los salmos. Por supuesto, para un judío del tiempo de Cristo, o para los judíos actuales, cuando se habla de Sagradas Escrituras, se está hablando de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. O sea que para ellos el Antiguo Testamento se divide en eso, la ley, los profetas y los salmos. O la ley, los profetas y los escritos, para ser más precisos todavía. ¿A qué llaman ellos la ley? Pues básicamente al Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Ahí qué se incluye? Pues ahí están obviamente Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Esa es la ley. Los escritos, ¿qué son los escritos? Pues los escritos son los salmos, por supuesto, y también libros sapienciales, como por ejemplo el libro del Eclesiastés. Ese es un libro sapiencial y ese entra dentro de los escritos, dentro de los llamados escritos. El Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares no es un libro profético, es una especie de meditación muy bella que se puede leer de varias maneras, como reflexión sobre el amor humano o el amor de Dios por su pueblo, en fin. Esos son libros que se clasifican dentro del modo de pensar de los judíos como los escritos, repito, los salmos, los proverbios, el Eclesiastés, el Cantar de los Cantares. Esos son libros que corresponden a los escritos. Y entonces los profetas, ¿cuáles son? Pues uno pensaría, obviamente, están profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, y están los 12 profetas menores como Nahum, Sofonías, Zacarías, Malaquías, Abdías, Oseas, Amós. Bueno, y uno surge, todo esto es para llegar a esta pregunta. Gracias por la paciencia. Todo es para llegar a esta pregunta. Pero y entonces los libros, por ejemplo, como Josué, Jueces, Primero de Samuel, Segundo de Samuel, Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Primero de Crónicas, Segundo de Crónicas, ¿esos libros dónde entran? Pues aquí viene un dato que tiene mucho que ver con la primera lectura de hoy. Esos libros que nosotros clasificamos como libros históricos, pues para los judíos pertenecen a los profetas. Es decir, que ahí donde hay reyes, donde nosotros vemos fundamentalmente que aparece Saúl, aparece David, Salomón, Roboam, toda la estirpe davídica, la división con el reino de Israel, todo eso que tal vez puede acaparar un poquito nuestra atención, porque son los que gobernaban en aquella época, todo eso pertenece dentro de la Biblia, en la clasificación judía de la Biblia, a los profetas. Porque lo que interesaba, esta es la frase principal, lo que interesaba no era quién estaba mandando, sino quién tenía poder para hablarle al que estaba mandando. Y los que tenían ese poder para hablarles a los reyes eran los profetas. Es decir, que por encima del poder público, del poder civil o como lo quieras llamar, por encima de ese poder, hay uno que tiene el poder de hablarle, el poder de exhortar, el poder a veces de fustigar y corregir a los reyes. Por eso,
en el esquema judío, el personaje importante no es el rey. El personaje importante es el que tiene potestad de hablarle al rey. Y el que tiene esa potestad es el profeta, porque el profeta es voz de Dios y Dios está por encima de todos. Mira qué enseñanza tan interesante. De un detalle tan pequeño, que es el que tiene que ver con la distribución de los libros en la Biblia según los judíos, llegamos a una enseñanza importantísima. Esa enseñanza es: date cuenta que lo que interesa no es quién sale en la foto, diríamos en nuestro lenguaje informal. Lo importante no es quién dice yo soy el presidente, yo soy el rey, yo soy el primer ministro. No. Lo importante es quién tiene poder sobre ese que manda. Y en la Biblia está muy claro que los que tenían voz de parte de Dios para hablarles a los reyes eran los profetas. Por eso también los profetas sufrieron mucho. Pregúntaselo a Jeremías. Oh, los profetas sufrieron muchísimo. Pero ese sufrimiento, que fue un sufrimiento en fidelidad, lo que muestra es quién los había enviado. Por última vez te repito, lo que interesa no es quién manda, sino quién le habla al que manda. Y ese es el lugar de los profetas en la economía de la salvación del Antiguo Testamento.